Bueno, buenas noches. Hoy tenemos el profesor Carlos, que irá hacer la última conferencia en nuestra disciplina de seminarios temáticos. Carlos, eu queria agradecer muito a sua participação, com grande satisfação que temos aqui hoje o professor. Muitas graças por contribuir com a classe de alunos de pós-grado em Sociologia. Temos acá alunos de maestria e também de doutorado. E como hacemos em las últimas classes também, vou pedir para que os estudantes possam falar muito rapidamente sobre suas temáticas e depois vocês terem alguma coisa em torno de 30 minutos, 40, para falar, tudo bem? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Então vamos lá. Temos também acá a coordenadora do curso de pós-graduação, de pós-grado, a professora Ana Marcela, que poderá nos ajudar muito com o espanhol. Coincidentemente, a Marcela também é geógrafa, tem doutorado em sociologia. Eu tenho acá uma pequena bibliografia do professor Carlos. Desculpe, mas a hora meu vizinho acá de prédio está tentando furar alguns buracos em seu apartamento, em sua habitação. Perdão. Vamos lá. Professor Carlos tem graduação na Escola Politécnica do Exército de Quito, Equador, e tem doutorado, pós-graduação em Geografia pela Universidade da Carolina do Norte. Atualmente, o professor Carlos é professor da Universidade de São Francisco de Quito, em Equador, co-diretor de Galápagos Science Center e também diretor do Instituto de Geografia. Carlos também é co-diretor do Centro de Sistemas de Informação Geográfica da Universidade de São Francisco, em Quito. Tem muitas publicações importantes em revistas muito importantes, por exemplo, em uma publicação de 2018 em la revista Plus One. E também Carlos tem muitos projetos de pesquisa, de investigação em Quito e especificamente em Galápagos. Carlos, muitas graças. Vamos então pedir para os estudantes fazerem uma pequena apresentação. Vamos começar por André. André, você está aí? Bernardo, pode falar, Bernardo? Posso sim. Boa noite aos colegas, boa noite, professores. Me chamo Bernardo Prachedes, sou calouro do doutorado na linha de Sociologia da Estratificação e das Desigualdades e estudo masculinidades e juventude a partir de comunidades na internet. Obrigado, boa noite. Obrigado, Bernardo. O André disse que está com problema no microfone. Caroline Costa. Boa noite a todos. Meu nome é Caroline. Eu vou estudar sobre a mestiçagem, o processo de mestiçagem na formação identitária no Brasil, né? Focando em identidades pardas e indígenas e identidades negras. Obrigado, Carolina. Inara Braga. Boa noite a todos, meu nome é Inara, eu sou da linha das desigualdades e estratificação, vou estudar mulheres chefes de família, direitos sociais e pandemia. Obrigado, Inara. Letícia. Olá, boa noite, gente, boa noite, Carlos. Eu sou do mestrado também, entrei agora, sou da linha de Sociologia das Desigualdades e Estratificações e vou estudar as relações de gênero, raça e classe na Organização Social dos Cuidados, em Belo Horizonte. Obrigado, Letícia. Júlia.
Oi, sou eu. É que eu acabei de entrar, desculpa. Boa noite, meu nome é Júlia, eu sou do mestrado em Sociologia. Minha pesquisa é na linha de desigualdade e estratificação. Em estratificação educacional, eu quero fazer uma comparação entre os sistemas de ensino básico, público e privado em Minas Gerais, com dados da PNAD contínua. Obrigado, Júlia. Lucas Caetano. Boa noite a todos, boa noite, professores. Meu nome é Lucas, eu sou da linha de pesquisa de Sociologia do Desvio, do Crime, do Conflito, e meu tema de pesquisa é a trajetória criminal entre adolescência e idade adulta. Obrigado, Lucas. Maria Elisa. Ei, gente, boa noite. Meu nome é Maria Elisa, eu estou no 2º ano do mestrado e eu sou da linha de desigualdade e estratificação. Eu vou estudar trabalho doméstico não remunerado, comparando casais heterossexuais e homoafetivos, com dados da PNAD também. Obrigado, Maria Elisa. Paulina. Olá, tá me ouvindo? Sim. Boa noite, pessoal. Então, como o professor mencionou, né, eu sou a Paulina, acabei de ingressar agora no doutorado, sou caloura do doutorado, estou na linha de Sociologia da Religião e da Cultura e pesquiso a relação, né, pretendo pesquisar a relação entre o Santo Daime e essas epistemologias ecológicas, a relação do Santo Daime com o ambientalismo, e como que isso se desenha, né, no fluxo global das religiões, que ideia isso acaba transmitindo no cenário internacional sobre o Brasil, enfim. São perguntas ainda, né, para serem amadurecidas ao longo da pesquisa, mas pretendo caminhar por esse caminho aí. É isso, muito obrigada. Obrigado, Paulina. Priscila Pimenta. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, professor Carlos. Eu sou estudante do mestrado, acabei de entrar, e o meu objetivo, o meu projeto inicial é estudar as comunidades que tiveram processos de evacuação pela Vale. Então, depois do rompimento da barragem, a Vale realizou uma série de remoções aqui em algumas comunidades em Minas Gerais, e o meu objetivo é estudar uma delas. Obrigada, boa noite. Obrigado, Priscila. Roberta Ribeiro. Boa noite, gente. Eu estou no mestrado na linha de Sociologia Urbana e meu projeto ele é sobre desplazamento interno na Colômbia e mulheres. Roberta, está tendo um eco. Continua com eco? Um pouquinho, mas pode falar. Eu estou na Sociologia Urbana e minha pesquisa é sobre desplazamento interno forçado na Colômbia e gênero. Obrigado, Roberta. Valquíria. Tá mutado, Valquíria. Ah, meu Deus, falando aqui. Boa noite a todos e todas. Eu sou Valquíria, eu sou ingressante do mestrado agora do 1º semestre e sou da linha de desigualdade e estratificação. E minha pesquisa é sobre invisibilidade estatística da população LGBT em Belo Horizonte. Obrigado, Valquíria. O Arsênio ingressou aí, ó, Arsênio. Sim. Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Chamo-me Arsênio. Sou estudante de doutorado na linha de Sociologia Urbana. Pretendo analisar as implicações dos deslocamentos e reassentamentos no acesso aos serviços de extensão rural em Moçambique. Muito obrigado. Obrigado, Arsênio. O Cláudio Patrício também entrou agora, não é isso? Deixa eu só. Olá, chegando aqui agora. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Cláudio. Eu também estou na linha de desigualdade, estratificação e eu estou pesquisando masculinidades negras. Obrigado, Cláudio. Muito bem, Carlos. Agora é com você.
Muchas gracias, Braulio. Es un placer para mí compartir con ustedes esta clase y un poco acerca de lo que hacemos, del trabajo que hacemos en Ecuador. Y en este caso he escogido las Islas Galápagos, ¿no? Para conversar un poco acerca de los procesos globales y locales a los que nos enfrentamos ahora. Como Braulio mencionó, yo soy profesor de geografía, enseño sistemas de información geográfica, estadística, modelamiento, pero también cosas más relacionadas como las ciencias sociales, como ecología humana, ecología política, ya que los lugares en donde trabajo, en las Islas Galápagos y en la Amazonía, son muy buenos lugares, muy buenos laboratorios naturales para estudiar estas cosas. Entonces, por favor, si ustedes no entienden algo de mi español, voy a tratar de hablar lento y súper claro. Por favor, interrúmpame y pregúntenme nomás con toda confianza. ¿Hasta ahora me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, ya, muy bien. Entonces, quisiera compartir mi pantalla. No sé si ven mi pantalla ahí. Sí, sí. Ya, excelente, muchas gracias. Entonces, yo voy a hablar acerca de sistemas dinámicos. Yo vengo de una tradición geográfica y también de la sociología, que es muy cuantitativa, ¿no? Mucha demografía, métodos numéricos, digamos. Alison Barbieri, que también es profesor ahí, él era mi compañero en la universidad. Él era mucho mayor a mí, ¿no? Yo soy más joven, pero a través de Alison pude conocer a Braulio y a todo el equipo de la universidad. Entonces, aquí un poco la idea es usar Galápagos como un escenario para tratar de entender el enlace entre turismo global, ¿no? Y la naturaleza, ¿no? Y en el medio de todo esto está la población local. Entonces, son procesos que van desde lo global hasta lo local, ¿no? Y que tienen importantes implicaciones en la naturaleza, en los ecosistemas, pero también en las comunidades humanas vulnerables, ¿no? Entonces, básicamente en esta presentación lo que quiero hacer es, y lo que queríamos hacer, vamos a hablar de un proyecto donde nosotros nos pidieron generar posibles escenarios en el futuro, ¿no? De qué va a pasar en el futuro con esta relación entre el crecimiento del turismo y los ecosistemas y la población local, ¿no? Y también el desarrollo de una herramienta para la modelación y la simulación de estos escenarios. Pero antes quisiera hablar un poquito acerca de Ecuador, ¿no? Quería tomar esta oportunidad para, yo sé que a veces estando en el mismo continente, Ecuador es un país tan pequeñito que no sabe nada, ¿no? No se sabe nada de Ecuador, pero yo quisiera enlazar de alguna forma la historia, digamos, científica de Ecuador a esto. Nosotros tenemos una larga historia, digamos, ¿no? de geografía en Ecuador. Y todo empezó con esta misión geodésica en 1736, cuando vino la Condamine a medir un arco de meridiano y por eso se llama Ecuador. También fue la Condamine hasta Brasil, ¿no? Y en su paso descubrió la quinina.
Y él escribió un montón de libros acerca de la historia natural, que luego fueron leídos por Alexander von Humboldt, que también estudió en Ecuador y usó el Ecuador y los Andes como un laboratorio natural. Y básicamente fundó nuevas ciencias, ¿no? Como la ecología. A veces se habla de von Humboldt como el creador de la ecología, el primero en que enlazó cultura y naturaleza, ¿no? Y escribió esta serie que se llama Cosmos, una enciclopedia, que luego fue leída por esta persona, ¿no? Que es Charles Darwin, que llegó a las costas de Ecuador y luego a Galápagos, a las Islas Galápagos, y sentó las bases de este paradigma científico que ahora tenemos, que es la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Y el trabajo que hizo en Ecuador y en las Islas Galápagos específicamente hizo que las Islas Galápagos tengan una gran fama, digamos, ¿no? En relación a todas las islas de nuestro mundo, ¿no? Las Islas Galápagos están ubicadas 1000 kilómetros frente a Ecuador, ¿no? Hemos tratado con Alison a veces escribir propuestas para comparar diferentes islas en Brasil y con Galápagos. No hemos sido muy exitosos hasta ahora, pero espero que pronto lo hagamos. Son 19 grandes islas y de esas 4 islas están pobladas, ¿no? Las otras islas no están pobladas. Y casi todo el archipiélago es protegido, ¿no? Solo 3% del área es usado para que la gente viva, ¿no? Para zonas agrícolas y zonas urbanas también. Lo que hace que este sea quizás el mejor conservado archipiélago en el mundo, ¿no? Entonces ya vamos a ver un poquito de eso. El problema es que en los últimos 20 años ha habido un crecimiento poblacional bastante grande y también un crecimiento económico bastante grande, ¿no? A pesar de que las Islas Galápagos tiene una larga historia de conservación, ¿no? Desde 1934, diferentes medidas de protección, ¿no? Y, por ejemplo, es un parque nacional, pero al mismo tiempo es una biosfera de reserva, es un patrimonio natural de la humanidad. Entonces tiene diferentes capas de protección, ¿no? Pero pese a esto hay grandes problemas desde el punto de vista ecológico, ¿no? Nuestra estación científica nuestra universidad está en esta isla que se llama San Cristóbal. Y lo lindo de Galápagos es que son unas islas que están muy aisladas y que han podido evolucionar por casi toda su historia sin la presencia humana. Nunca ha habido humanos y esto ha hecho que exista una evolución, una adaptación en cada una de las islas, ¿no? Como Darwin se dio cuenta, cada una de las islas es diferente. Entonces tenemos una gran variedad de ecosistemas, de paisajes. Son islas volcánicas, entonces eso también le da un atractivo adicional. La vida marina es muy rica en biodiversidad, existe una gran cantidad porque en Galápagos se conectan varias corrientes marinas, ¿no? Que van desde la fría de Humboldt, la corriente ecuatorial, y eso hace que también la vida marina sea muy especial, ¿no? Y aquí tenemos las típicas tortugas de Galápagos, tortugas gigantes también, que son únicas en el mundo, una cantidad de aves marinas también súper, digamos, única, iguanas terrestres, marinas, reptiles, digamos, ¿no? Que es muy raro verles. Entonces aquí lo que nosotros podemos ver es que existe gran cantidad o gran alto número de endemismo
es decir, el número de especies que son únicas en el mundo, no existen en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los reptiles que existen en Galápagos son 100% endémicos, no existen en otros lugares, ¿no? Y así tenemos, ¿no? Diferentes especies que tienen una característica de ser únicos en el mundo. Pero toda esta riqueza natural y también toda esta capacidad, digamos, de atraer turistas, genera mucha presión sobre los recursos naturales, ¿no? Genera mucha movilidad a través de las islas. Y nuestra intención es tratar de entender cuáles son estas fuerzas que atraen al turismo, pero también tratar de entender los impactos y los procesos de retroalimentación que existen en Galápagos, ¿no? Entonces, es un excelente lugar, Galápagos, para entender el cambio ambiental global, ¿no? Y las consecuencias en ecosistemas o especies vulnerables también, pero también las consecuencias en comunidades humanas vulnerables. ¿Y de dónde vienen los turistas? Vienen de Estados Unidos y de Europa, cada vez más de Brasil, sí, cada vez más de Brasil. Galápagos también es considerado el mejor lugar para deportes extremos, ¿no? Y eso atrae mucho a los latinoamericanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es uno de los mejores lugares en el Pacífico para hacer surf o para hacer buceo, diving. Entonces, pero bueno, vienen de gente de todo el mundo, de todos los países del mundo llegan a Galápagos. Y esto ha generado también un crecimiento urbano de las ciudades que están ahí, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, vemos cómo el asfalto va creciendo, las superficies cubiertas de asfalto van creciendo en los últimos años, y también cómo existe este cambio de uso de suelo, ¿no? De vegetación o cobertura natural a una cobertura un poco más antropogénica, ¿no? Entonces, hay un cambio ambiental local. Y obviamente esto está correlacionado al cambio demográfico, ¿no? En Galápagos en total hay 25,000 personas que viven en Galápagos, que son residentes de Galápagos. Pero más o menos existen unas 10,000 personas que van fluctuando entre el continente, entre Ecuador continental y las islas, ¿no? Son trabajadores. La empresa, la industria turística atrae mucho a los trabajadores especialmente a los trabajadores pobres que están buscando trabajo en la industria del servicio y del turismo, ¿no? Entonces, tiene un crecimiento poblacional relativamente alto. En el Ecuador continental es casi 2% de crecimiento al año. En Galápagos es 3.3% y tiene una gran densidad de población, ¿no? Entonces, son pueblitos que están muy densamente poblados, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la distribución en la pirámide poblacional. Aquí vemos algunas diferencias con el Ecuador continental, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que en la edad joven adulta existe una gran hueco aquí que corresponde a la migración de la gente, de los jóvenes que se van a estudiar en el continente o que se van en busca de trabajo después de haber acabado la secundaria, ¿no? Entonces, es una de las razones por las que nosotros empezamos la universidad en Galápagos, para poder cubrir esta necesidad que existe, ¿no? Y también nosotros podemos darnos cuenta
que en general existe una migración, digamos, de la población ya también a una edad adulta mayor, ¿no? Ahora, ¿qué es una de las cosas más interesantes de Galápagos y en general de las islas? Es que funcionan como pequeños laboratorios socioambientales, ¿no? Donde la sociedad y la naturaleza, la ecología, está acoplada íntimamente, ¿no? Y nosotros podemos ver esto en Galápagos si nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, las zonas agrícolas, ¿no? Uno de los mayores problemas que sufren las islas, especialmente las islas oceánicas, como Galápagos, es la presencia de especies invasoras, ¿no? Las especies invasoras llegan a una isla desde afuera y se enfrentan a otras especies que no están preparadas para recibir la presión, ¿no? Entonces son especies que cambian drásticamente el paisaje y los ecosistemas, llevan a la extinción de las especies nativas y endémicas que vimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la cantidad de turismo está relacionado con las áreas agrícolas a través de los mercados y también del empleo, ¿no? La industria turística es un tipo de industria que atrae mucho la mano de obra, ¿no? Entonces los agricultores abandonan sus tierras para trabajar como empleados en una industria turística. Cuando ellos abandonan sus fincas, sus granjas, las especies invasoras, las plantas invasoras como la guayaba, no sé si ustedes tienen guayaba, o la mora, el blackberry en inglés, son especies altamente invasoras en Galápagos. Se toman esas áreas agrícolas abandonadas y es muy difícil, muy caro erradicar esas especies. Entonces, cuando los agricultores quieren regresar a sus fincas, ya no pueden porque es muy difícil luchar contra las especies invasoras. Entonces, se quedan con un trabajo que es muy precario en la industria del turismo y tampoco pueden regresar a sus fincas, ¿no? Entonces, es una doble pérdida para estos agricultores. Pero este proceso y esta conexión entre especies invasoras, áreas agrícolas y turismo es muy fuerte y muy complejo, ¿no? Entonces, modelarlo para nosotros ha sido un reto también. Y obviamente esto está conectado con las políticas de subsidios, por ejemplo, de las zonas agrícolas. En Galápagos hay un subsidio muy fuerte que a la comida, por ejemplo, se subsidia todos los productos alimenticios que llegan del continente. Entonces es muy difícil para los agricultores sembrar, ¿no? Es muy difícil para los agricultores de Galápagos ser competitivos. También, obviamente, la industria del turismo es una industria transnacional, global, muy fuerte, que se adapta muy bien a las condiciones globales, ¿no? Entonces, se aprovecha muy bien del marketing. Les pongo un ejemplo. Cuando no hay mucho turismo en Galápagos, es más barato ir desde Río de Janeiro a Galápagos que desde Quito a Galápagos, ¿no? Entonces el ticket entre Quito y Galápagos puede costar $400, pero desde Río de Janeiro cuesta 350. Entonces las compañías aéreas pueden de muchas formas atraer a más turistas, ¿no? En cambio, los agricultores, los hogares de las áreas rurales
no pueden de ninguna manera competir con ese tipo de cosas. Entonces, no les queda más que migrar al sector turístico y eso hace que abandonen sus fincas. Esto simplemente para enseñarles que existe una conexión muy fuerte entre el deterioro ambiental, ¿no? Los peligros que tenemos contra la biodiversidad y el turismo local, ¿no? Lo que es también irónico porque las Islas Galápagos se venden alrededor del mundo gracias a su riqueza natural, ¿no? Y bueno, una de nuestras ideas aquí es tratar de crear escenarios de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y obviamente nosotros no somos magos ni sabemos predecir lo que se viene, si no estaríamos en Wall Street tratando de hacernos ricos. Pero la idea es proveer a las autoridades, a los manejadores de Galápagos, con herramientas que les permitan tener sistemas de alerta temprana de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y en la investigación de turismo hay muchos modelos de lo que le pasa a un destino turístico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este modelo de Butler, donde un destino turístico como el de Galápagos sufre diferentes fases, ¿no? Por ejemplo, exploración del destino, desarrollo, consolidación, y luego se llega a una fase de estagnación, ¿no? Donde de alguna manera se equilibra el crecimiento del destino turístico y luego hay un rejuvenecimiento o un declino, un colapso, ¿no? Este modelo explica mucho desarrollo en sitios turísticos famosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Zimbabue es uno de estos lugares donde el turismo colapsó, pero también podemos ver las Bahamas, es uno de estos lugares donde existió un rejuvenecimiento, ¿no? Entonces, queremos entender, usando de este tipo de modelos, qué es lo que va a pasar en Galápagos. Un poco antes de la pandemia, los conservacionistas locales, los ecólogos a nivel del mundo estaban muy preocupados, ¿no? Por el crecimiento exponencial del turismo en Galápagos, ¿no? Y obviamente una de las cosas que es un orgullo para Ecuador, nosotros no somos muy buenos en muchas cosas, pero lo que sí hemos sido exitosos es conservando muchos lugares como Galápagos, ¿no? Entonces queremos mantener esto. Por ejemplo, Galápagos está sumamente bien rankeado, creo que es la número 1 en el mundo en las áreas protegidas mejor conservadas, ¿no? Entonces queremos mantener eso. Y aquí tenemos este tipo de, este diagrama ya fue creado en los años 1970, ¿no? Donde específicamente para Galápagos hay un enlace muy fuerte entre turismo y deterioro ambiental a través de las especies invasoras. Y una tendencia muy fuerte a poner estrés sobre la seguridad alimentaria de la población local. Entonces, nuestra pregunta es, hace 2 años vino el gobierno nacional y nos dijo, bueno, ustedes están ahí, son una universidad, hacen estas investigaciones para publicar papers, pero lo que queremos hacer es que ustedes construyan un modelo para que nos digan cómo debemos tomar las mejores decisiones en Galápagos. Entonces, un modelo para probar política pública en Galápagos, ¿no? Entonces, fuimos a diferentes tipos de modelos en islas
que enlazaban, ¿no?, la población local, el turismo y también la ecología. Entonces nos decidimos ir por los modelos dinámicos, ¿no? Son modelos que se basan en flujos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos estos modelos donde hay un feedback, ¿no?, un proceso de retroalimentación. Entonces, si hay un predador que se come un montón de presas, disminuye las presas, pero también crea un feedback positivo. Si les va bien, a los predadores van a ver más, pero este feedback es también limitado, ¿no? Lo mismo pasa en el turismo. Hay un mayor número de turistas, hay una mayor tasa de ocupación hotelera, hay mayor rentabilidad, y esto hace que también haya más hoteles, ¿no? Entonces, algún momento, porque hay tantos hoteles, la tasa de ocupación baja, ¿no? Entonces, son estos ciclos, digamos, dinámicos. Entonces, nosotros construimos este software para generar estas relaciones en Galápagos, ¿no? Y aquí nuestro principal, digamos, módulo es tener un fuerte componente demográfico. Tratamos a los turistas como una población fluctuante, ¿no? Tenemos población local y luego ya tenemos módulos de medio ambiente, infraestructura, transportes, desechos, etcétera, etcétera. También nos ocupamos de empleo, de migración, de seguridad alimentaria, de salud, ¿no? Y bueno, la idea es que todo está conectado, ¿no? Entonces es un sistema relativamente grande. Usamos un software que se llama Bensim, que es muy útil, es gratis, súper fácil de usar. Y lo que hace es conecta datos duros, procesos que a través de ecuaciones matemáticas, y genera escenarios, ¿no? Puede generar múltiples proyecciones al futuro. Más o menos, si ustedes están en las matemáticas, estas son ecuaciones estructurales, pero hechos gráficamente, muy fáciles de implementar. Bueno, aquí tenemos ejemplos de nuestros modelos. Ya nos preocupamos mucho de la fuerza laboral, del desempleo, etcétera, etcétera. Y bueno, la idea era esta, ¿no? Que si este es el crecimiento del turismo, ¿no? Llegamos antes de la pandemia a tener cerca de 230,000 turistas en un año. Esto comparado con los 30,000 habitantes que existía es bastante, ¿no? Es bastante, la infraestructura ya no daba. Y también los turistas ecuatorianos que van a Galápagos también iba creciendo. Cuando llegó la pandemia, en marzo del 2020, este turismo colapsó, llegó a cero. Entonces, eso también presentó un reto para nosotros, ¿no? Una de las cosas que nos dimos cuenta era que no importa cuántos turistas llegan solamente, ¿no? Entonces, el número de turistas es un parámetro importante, pero era más importante para el impacto ambiental, para el impacto social, por ejemplo, en infraestructura, cuántos días esta gente se queda en Galápagos. La gran rotación de turistas, que un turista entre y salga, le beneficia mucho a las compañías aéreas, a las compañías de transporte. Pero si hay un dueño de hotel local, hay un dueño de un restaurante, a esa persona lo que le importa es tener 2 turistas al mismo tiempo.
que no haya mucha rotación, porque de esa manera tienen un mejor negocio, venden más. Pero nos dimos cuenta que en Galápagos el monopolio del transporte, de la industria del transporte, realmente manejaba cuántos turistas entraba y salía. Bueno, entonces, desde el lado demográfico, si había un turismo rápido, como la línea roja que está aquí, para el 2035 íbamos a tener 900,000 turistas, ¿no? Es un escenario catastrófico porque en Galápagos es muy poco tiempo tener menos de 15 años para adaptarse a un crecimiento poblacional tan grande, ¿no? Y obviamente la población local también iba a crecer. ¿Por qué? Porque el turismo es un imán, un polo de atracción de la migración, ¿no? Como ustedes saben, Ecuador es un país pobre, donde no hay mucho trabajo, y tienes un lugar como Galápagos, atrae a muchos trabajadores, ¿no? Entonces, también aparte de eso, tener 100,000 personas en Galápagos era un escenario muy malo. Entonces, generamos un conjunto de indicadores, por ejemplo, la población fluctuante. Uno de nuestros indicadores más populares ha sido este impacto en ecosistemas nativos, que es el porcentaje de especies invasoras que se encuentran en un año, ¿no? Ahora nosotros tenemos 25%, ¿no? De 100 especies nuevas que se encuentran, 25 son invasoras. Si nos vamos a otros archipiélagos como Hawái o Guam, este número es súper alto, ¿no? Entonces, en el mundo, este es un número súper bajo y queremos mantenerlo así. Y obviamente creamos estos escenarios para el futuro, ¿no? Y la idea era presentarle al gobierno, me estoy saltando un poquito, esta tabla de indicadores de emergencia, ¿no? Entonces es como un sistema de alerta para indicadores socioeconómicos, ¿no? Entonces tenemos un escenario de crecimiento de turismo rápido, moderado y un crecimiento cero, ¿no? Distintos tipos de crecimiento de turismo. Y aquí nosotros podemos ver ya cuándo este año, cuando se satura o cuando hay la emergencia, ¿no? Entonces, ya tuvimos una emergencia al principio del 2020 porque ya no había más energía eléctrica, ¿no? El modelo también predijo, ¿no? Que con un crecimiento moderado íbamos a tener emergencia en el 2022, y si había un crecimiento turístico, o sea, si ya no había, poníamos un límite en el crecimiento turístico, esta alarma, digamos, esta crisis se iba a producir en el 2026. Entonces, la idea era darle al gobierno diferentes escenarios relacionados al turismo, ¿no? Y obviamente tenemos o teníamos, ¿no? Cosas como desechos naturales, cuándo ya iba a haber crisis alimentaria y cuándo íbamos a tener problema de transportes internos, ¿no? Asimismo, cómo iba a estar la fuerza laboral, el desempleo, como ustedes pueden ver, va a haber mucho turismo y muy poquito desempleo, y esto también se vuelve como un polo de atracción, ¿no? Y para la llegada de nuevos migrantes. Estos son, por ejemplo, el número de migrantes que llegaría a Galápagos cada año, ¿no? Entonces estamos hablando con un crecimiento rápido del turismo, que es lo que está pasando o lo que estaba pasando antes de la pandemia. Teníamos 3,000 migrantes en cada año. Entonces aquí podemos ver simplemente nuestros escenarios, ¿no? Cómo va cambiando con diferentes tipos de turismo, ¿no?
Entonces, la necesidad de empleo, por ejemplo, la necesidad de empleo para las áreas del gobierno, ¿no? El sector público. Y algo que es súper importante para nosotros es el sector agrícola y de pesquerías, ¿no? Nosotros vemos que el turismo absorbe a toda la mano de obra que existe en Galápagos. Y eso hace que la agricultura y la pesquería pierdan gente y crea un estrés en la seguridad alimentaria, ¿no? Básicamente, no hay alimentos para comer. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? La pandemia lo que hizo es esto, ¿no? Llevó al turismo casi a cero. Y entonces lo que nos tocó es trabajar nuevamente en escenarios de recuperación. Y para nosotros en Galápagos, la pandemia es una oportunidad para crear un nuevo modelo de turismo, crear un nuevo modelo de desarrollo, donde en general no esté basado en números masivos de turismo, sino en turismo de calidad, que es un turismo basado en naturaleza y basado en largas estancias que tengan un menor impacto, ¿no? Y empezar a eliminar este tipo de turismo que es basado en alta rotación de turistas. Lastimosamente, Ecuador ha tenido un montón de cambios políticos. Tenemos un nuevo presidente. Esperamos que este nuevo presidente prefiera mantener Galápagos como la joya ecológica que es para Ecuador y mantener el turismo, digamos, en una bajo número, sin afectar a las personas que están ahí. ¿Cómo se puede hacer esto? Es a través del incremento de la tasa de ingreso a Galápagos. Ahora los turistas pagan $100 americanos para entrar a Galápagos. Entonces, una de las ideas es que nosotros podamos incrementar de alguna forma esa tasa, ¿no? Entonces, usamos este modelo para explorar estos escenarios. Entonces, aquí, por ejemplo, este es el crecimiento de visitantes, de turistas, que es nuestro escenario base, ¿no? De 4.6%. Y esto sería una recuperación medianamente exitosa, ¿no? Que es lo que espera el gobierno ecuatoriano. Pero esta recuperación hasta el año 2040 estaría ya sobre la capacidad de carga de Galápagos, ¿no? Con un 55%. Y añadiría un 22% de especies invasoras a Galápagos, ¿no? Lo que también haría, y esto le gusta mucho a la población local, es que existiría un 55% adicional de gastos locales de los turistas, ¿no? Entonces, va a haber mayor presión sobre los ecosistemas, obviamente, mayor deterioro ambiental a través de las especies introducidas, pero también mayor confort económico para los habitantes locales. Entonces, aquí hemos jugado de distintas formas con los precios de las entradas, ¿no? Entonces, hacer un aumento gradual del precio de 100 a 150, a 200, a $300, que nos permitirán disminuir el número de visitantes, pero al mismo tiempo mantener el nivel de gasto de estos visitantes, ¿no? Entonces, en otras palabras, hay menos visitantes, pero que gastan más y tienen una estadía de calidad
y sustentable, ¿no? Entonces, esta es la idea. Y bueno, para concluir esta charla, un poco quería decirles que en lugares como las islas oceánicas, son sistemas cerrados donde nosotros podemos entender todos los flujos que entran y todos los flujos que salen. Tenemos buenos datos y podemos usar estos datos para analizar los impactos positivos y negativos de shocks externos, como por ejemplo el turismo. Hemos usado estos sistemas dinámicos para tratar de entender esto y crear herramientas prácticas para el Estado, ¿no? Para que nosotros podamos de alguna forma crear estos escenarios de crecimiento que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? El desarrollo económico. Hay un gran peligro en lugares como Galápagos porque a expensas de la estabilidad ecológica se da una gran importancia digamos, a las ganancias en el corto plazo y no se ve realmente el largo plazo. Pero modelos como estos te pueden decir cuáles son los efectos a largo plazo, ¿no? Y este tipo de software que hemos creado se puede aplicar a cualquier área protegida, se puede aplicar a cualquier comunidad. Por ejemplo, ahora nosotros lo estamos aplicando al Parque Nacional Yasuní en la Amazonía, donde existe gran cantidad también de riqueza natural, como tenemos el petróleo ahí. Entonces, la idea es que podamos hacer herramientas flexibles que se aplican a muchos otros lugares. Entonces, esa es un poco la idea y quisiera yo terminar con una invitación para ustedes. Si bien es cierto, hay muchos estudios en Galápagos de ciencias naturales, botánica, zoología, evolución. Las ciencias sociales son muy recientes y en sociología es muy poco estudiado. Ahora con Braulio tenemos un nuevo proyecto donde estamos analizando, por ejemplo, crimen debido al estrés económico que existe por el colapso del turismo, haciendo un estudio comparativo con Oro Preto. Pero hay muchos otros campos, ¿no? Por ejemplo, estudiar a los migrantes que vienen y que llegan y que se desarrollan casi en aislamiento, pero también el impacto de actividades turísticas globales en Galápagos. Entonces, eso es nada más. Esta es una foto de nuestra universidad, que está en un lugar muy lindo frente a la playa, y lo que ustedes ven acá son lobos marinos, ¿no? Que están ahí junto a los estudiantes. Entonces, están invitados a venir cuando ustedes quieran. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, estoy listo. Muchas gracias, ¿no? Y gracias, Braulio, por la invitación. Carlos, muchas gracias. Yo he pensado que esa es su habitación, que usted vivía en esa habitación muy grande, bonita, muy bela. Muchas gracias, Carlos. Tenho certeza que, estou seguro que foi uma apresentação que he contribuído muito para os estudantes, sobretudo na parte de metodologia. Agora também estou muito seguro que quero muito conhecer Galápagos. E tenho também algumas perguntas. Vou começar aqui somente com uma provocação, que é, por exemplo, vocês intentou fazer cenário muito complexo de la situação futura para a situação de Galápagos, mas e mostrou muitos casos negativos, ou seja, em lo futuro a situação não é muito boa se ter crescimento muito grande de lo turismo. Minha pergunta é como se controlar, buscar equilíbrio entre o turismo predador
e a pressão econômica por parte da população local que estén diretamente envolvido com a economia, necessita de la plata para sobreviver. Então, como fazer e encontrar um equilíbrio para esta situação? Muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta. Y quizás es muy difícil, ¿no? En lugares donde, como Galápagos, donde hay una gran influencia de la industria turística global. Algo que no mencioné es que existe un gran choque entre el turismo local, que es generado por las familias de los habitantes de Galápagos, ¿no? Entonces, digamos, pequeñas hostales, pequeñas operaciones donde se basa en un tipo de turismo que se llama island hopping. Entonces, donde tú vas, tienes a los turistas que llegan a una isla como esta en San Cristóbal y tienen un guía, se hospedan en un hotel pequeño, no muy caro, y luego van a otras islas, ¿no? A través de barcos, ¿no? Entonces van saltando de isla a isla. Entonces eso se llama island hopping. Y hay otro tipo de turismo que es el turismo de crucero, donde vienen los turistas extranjeros y suben a un barco, a un crucero muy grande y muy lujoso, y se van a dar las vueltas por el archipiélago. Entonces son dos tipos de turismo. El uno es controlado por transnacionales, digamos, o empresas muy grandes que están basadas en Estados Unidos o en Europa, y el turismo local, ¿no? Entonces hay una gran colisión de tipos de turismo. Los dos, sin embargo, tienen algunas coincidencias. Por ejemplo, los dos tipos de turismo están basados en esta gran rotación de turistas, ¿no? Entonces, a ellos les conviene, o piensan que les conviene, tener más turistas dentro de un año. Y lo que nosotros les decimos es, no es necesario tener tantos turistas, se puede tener turistas por un periodo más corto, más largo de tiempo, que no consumen tantos recursos, que no generan tantos desechos, que prefieren consumir cosas locales, pero que tienen también más capacidad de gastos. Entonces, yo creo que una de las soluciones aquí es dar mayor participación a las operaciones locales para la toma de decisiones. Ellos ahora no tienen mayor influencia en cómo se genera política pública. Y también tener más conciencia de que un número masivo de turistas no es la solución, sino es la calidad del turismo mientras se está en Galápagos, ¿no? Gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo? Sí, Ana Marcela. Está muy bajo, Marcela. Tengo dos preguntas. Una primera es que tú comenzaste hablando de la importancia de los fenómenos globales en la gestión turística de la isla, pero no me pareció muy claro cómo incorporas esas dimensiones globales en la planeación. Entonces me gustaría saber cómo estás pensando esos fenómenos, qué fenómenos y cómo los incorporas. Y el otro elemento que es un poco lo que acababas de decir, pero me gustaría saber si existen en las poblaciones locales poblaciones con algunas características étnicas particulares o con conocimiento particular en sustentabilidad ambiental. Y la última, me parece una cosa que me parece problemática, es la idea de que vamos a elitizar el turismo porque las personas de élite solo los protegen mejor. Y ahí me parece que están pensando en un problema económico y lo entiendo, me parece que es importante, pero me parece que hay unos componentes de educación ambiental que pueden ser importantes
en relación con por ejemplo, para que los propios ecuatorianos puedan conocer su patrimonio o para que investigadores del planeta puedan ir y se constituyan una reserva de investigación o para que se constituyan algún ejemplo sobre conservación de diversidad. Entonces, más que quería saber un poco tu percepción sobre esto, porque, digamos, asumir que la gente rica es sustentable es problemático, hasta porque si vas a ver esto en las islas donde ellos están, no necesariamente, Dubái no es exactamente un fenómeno de sustentabilidad o esas cosas. Entonces me parece problemática la visión de un turismo de élite como soluciona el problema. Ya, no, para nada. Entonces, voy a contestar tus 3 preguntas. Primero, el fenómeno global, ¿cómo le podemos cuantificar en este caso? No es nada más que tratar de entender las proyecciones del número de turistas que viene desde distintos países, ¿no? No en este proyecto, pero en otros proyectos lo que sí hemos hecho es tratar de observar tendencias por Internet, ¿no? Entonces, en las redes sociales, por ejemplo, en las fotos tagueadas, tener programas que van haciendo un harvesting de los datos, ¿no? Entonces, tratar de entender las tendencias mundiales de cómo están. En este caso, en el caso de este programa de generación de escenarios, no es nada más que capturar las tasas de turismo a nivel del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que el incremento de turistas alemanes, por ejemplo, va a subir o ha venido subiendo sustancialmente al 3% en la última década. Tratamos de entender si esa tendencia va a seguir, ¿no? En otros tipos de modelamiento, nosotros también usamos unos sistemas que se llaman Agent-Based Model, modelos basados en agentes. Estos modelos sí se alimentan de datos por ejemplo, que provienen de Alemania, ¿no? Entonces, de lo que están la gente hablando en las redes sociales, de las compras que generan en Alemania o de las visitas a sitios web especializados, ¿no? Entonces, tratamos de entender eso. En el caso de Estados Unidos es un poco más fácil porque nosotros, como es un caso de islas, podemos acceder a los datos de quién entra y quién sale, ¿no? Entonces sabemos el nombre de la persona, sabemos el número de pasaporte, sabemos dónde viven. Y en Estados Unidos los datos de los impuestos es público, ¿no? No sé si en Brasil es público también, en Ecuador es público. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, hemos conectado las bases de datos y podemos ver, por ejemplo, el perfil de los turistas, ¿no? El nivel de educación, el nivel de ingreso, cuánto han pagado de impuestos y tratar de entender cuál es su racionalidad detrás de la decisión de venir a Galápagos, ¿no? Pueden irse a otro lugar, pero eligen venir a este lugar. Entonces, así, desde un punto de vista metodológico, estamos tratando de enlazar lo que pasa en otros países y el efecto en Galápagos. Con respecto al tema de cuál es la solución al problema de Galápagos, quizás la idea no es generar un turismo de élite en el sentido de que es una élite económica, ¿no? Más bien todo lo opuesto, o sea, lo que nosotros, y lo que pasa ahorita ya en Galápagos, es que, por ejemplo, los ecuatorianos pagan muy poco, $6 para entrar a Galápagos. Los científicos son muy mimados, no pagan nada. Entonces, y los estudiantes tampoco. Entonces, si ustedes van a Galápagos, no pagarían eso, ¿no? Porque son investigadores. Pero sí queremos que la estadía sea más bien todo lo opuesto a lujos, ¿no?
Entonces, que sea totalmente sustentable, pero que también exista la internalización de las externalidades, ¿no? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, se subsidia a los turistas que van en los grandes cruceros, ¿no? Que en su gran mayoría son europeos y americanos, sino que se transparenten los precios, los costos asociados con esto y tengan unos precios, unos costos reales, ¿no? en eso. Y sí, va a ser más caro. Entonces, queremos que, por ejemplo, la idea es que Galápagos se transforme en un turismo realmente ecológico, ¿no? Donde el impacto ecológico es súper bajo y eso tiene un costo monetario, pero también un costo en confort, por ejemplo, ¿no? No vas a tener habitaciones con jacuzzi, sirvientes y comida que viene desde Europa, sino productos locales en un lugar casi sin impacto ambiental. Pero también sí va a ser más caro, ¿no? Marcela, tem uma pergunta do André. Você quer ler para o Carlos, por favor? Depois a Priscila tem uma pergunta também. Eu vou só... Estou tentando ver os participantes, né? Só um Não, tem momentinho. tipo no chat aqui tem uma pergunta. Não sei por que não está abrindo o chat para mim. Bom, o André escreve que ele queria saber se há alguma política pública urbana, se há uma política pública urbana notável, importante em Galápagos e considere muito impactante para a realidade local, si es una política positiva o no. Es muy buena cosa y eso es una necesidad muy grande que tenemos. Los gobiernos locales, como les decía, hay 4 islas pobladas, cada isla tiene su propio gobierno local, son muy débiles los gobiernos locales. Y eso es un gran problema porque lo que implica eso es que la política pública y digamos, la acción de estos gobiernos es muy débil. Tienen presupuestos muy pequeñitos comparados con el Parque Nacional Galápagos, comparado con todo lo que la industria genera, ¿no? Entonces, si alguien quiere proteger Galápagos, tiene que fortalecer los gobiernos locales. Eso estamos convencidos totalmente, ¿no? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, ninguna de las ciudades tiene un buen sistema de aguas servidas. Solo la isla donde nosotros estamos tiene agua potable. La salud, el sistema de salud es muy malo. El sistema de educación es muy malo. Entonces, Galápagos en sí crece mucho desde el punto de vista económico, ¿no? Casi al 13%, antes de la pandemia, 13%, 14% al año, equivalente a China, pero la población local tiene una gran falencia de servicios. Tiene un ingreso mucho mayor al de Ecuador, si vemos el cash, pero en servicio público es muy, muy débil. Carlos, eu vou complementar essa pergunta, então. Por exemplo, se nesse cenário de um crescimento da taxa de ingresso em Galápagos, você crê que essa plata, esse recurso vai ser reinvestido em a população local, por exemplo, em buenas escolas, uma educação ambiental? É possível? Você crê nesse cenário? Un porcentaje, actualmente cuando tú entras a Galápagos, o un extranjero, un turista entra a Galápagos, paga $100. De eso, la mitad va para la conservación y la otra mitad, va para el Parque Nacional.
y la otra mitad se dividen entre todas las instituciones de Galápagos, ¿no? Casi el 15% se dividen entre los gobiernos locales. Y esto ha creado una dependencia. También al Parque Nacional Galápagos le conviene más turistas, porque entre más turistas que llegan reciben más fondos. Entonces se vuelve un poco una adicción a esto. Lo que nosotros hemos propuesto es que, la idea que exista, ¿no? Es que se creen distintos tipos de fondos para mejorar la resiliencia de las personas locales, ¿no? Que no vayan tanto a las instituciones públicas, porque también este es un lugar donde hay mucha corrupción. Es como cualquier otra pequeña ciudad de Latinoamérica, ¿no? Donde hay todos estos temas. Pero sino que se creen, se fortalezcan las organizaciones comunitarias que existen ahora. Entonces y esto está conectado a la pregunta de Ana Marcela que me preguntó hace un momentito, que hay asociaciones por ejemplo, de pescadores, asociaciones de agricultores, asociaciones de mujeres, asociaciones de esposas o hijas de pescadores, grupos de jóvenes que son muy activos, pero que no manejan ningún tipo de recursos, ¿no? Entonces, un poco la idea también es de que estos recursos sean mucho más transparentes, que existe una gran diversificación de la inversión en estos temas, ¿no? Pero después de la pandemia, ahorita todas las discusiones es en cómo recuperar la economía. Gracias. Priscila. Priscila, você levantou a mão? Sim, Priscila, você quer fazer a pergunta? É uma sessão espírita que não responde aí. Estava falando no mudo, desculpe. Professor... Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Não, Priscila. Vocês estão me ouvindo? Sim, Priscila, estamos. Ah, ok. Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza, a gente está com um delay aí, né? Mas me falem aí, por favor, se não entenderem. O Carlos começou a falar um pouco sobre a minha questão, mas gostaria de saber se existem fundos para as gerações futuras, que garantam aí uma reserva desse recurso financeiro para as gerações futuras, essa ideia de repartir esse dinheiro para as gerações presentes, em fundos, para serem gastos no desenvolvimento presente, mas também para as gerações futuras. ¿Deu para entender? Creo que sí, pero no estoy seguro. Entonces no sé si Ana Marcela... Ella está preguntándote que si los recursos que se generan de los fondos actuales también prevén los recursos para las generaciones futuras. Imagino que está pensando en el problema que como los recursos se van agotando, entonces ¿cómo se hace para lidiar con el problema de la tasa intergeneracional de recursos agotables? Sí. No, la verdad es que no hemos pensado en esto. Lugares como Galápagos viven en constante conflicto, ¿no? Entre desarrollo y conservación. Entonces, lo que se piensa y lo que ahorita está en un conflicto súper grande es que la conservación en sí del Parque Nacional, la ampliación, por ejemplo, de la Reserva Marina de Galápagos contribuirá con las próximas generaciones, ¿no? Entonces ahí está esta idea, no sé si buena o mala, de que fortalecer la conservación del parque, el mantenimiento, la conservación de los recursos, como pesca,
va a beneficiar a las generaciones que se vienen, ¿no? Los pescadores, por ejemplo, no les gusta esta idea. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen es que el recurso es muy limitado y que van a mantenerse en pobreza y que las próximas generaciones también van a ser pobres, que el recurso está siendo conservado, pero no para ellos o no para sus hijos. Entonces, son debates que están presentes ahorita. Por ejemplo, hace un año hubo una redelimitación del parque donde se excluyeron grandes áreas de pesca con esta excusa, ¿no? Vamos a guardar estos recursos para las próximas generaciones, pero tiene un gran impacto económico en las familias que usan esos recursos ahora. Y como es pasa en nuestros países, las autoridades, las familias, los padres de familia no piensan mucho en el futuro, ¿no? Hay la necesidad de pensar en el presente, de cómo alimentar sus familias ahora, cómo educar a las familias ahora. Entonces, no estamos pensando realmente en el futuro, ¿no? Y perdón, algo, Lucas, no sé si te doy la palabra. Vou pedir para a Ana me ajudar aí na tradução. Eu gostaria de saber, são 3 perguntas encadeadas, né? A primeira é se existem restrições contra a compra de terrenos por estrangeiros, né? Porque esses lugares turísticos sempre têm uma forte pressão fundiária, né? De negociação de terra. Se existem... Lucas, deixa eu traduzir pedaços, senão... Ok. Que la primera pregunta es si existen, Carlos, si existen restricciones para la compra de propiedad por parte de los extranjeros. Em seguida, eu gostaria de saber se existem grandes grupos hoteleiros trabalhando na ilha e, se sim, como se dá esse lobby do setor hoteleiro. Lo otro que él quiere saber, Carlos, es cuál es el papel del sector hotelero, de los grandes, empresas hoteleras en la isla, en la presión de estos agentes en la isla, y cuál es el lobby que ellos realizan para garantizar ese papel. Obrigado, Ana. Son estas. Ok. En Galápagos, una de las razones por la que está bien conservado es porque no se permite inversión externa. Nadie puede los ecuatorianos, incluso yo no puedo ir a comprar una casa o un terreno, no puedo ir a invertir ahí. Son solamente estos 20,000 personas que viven en Galápagos, que tienen residencia en Galápagos, que han nacido en Galápagos, quienes pueden tener hoteles y pueden tener negocios. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Es que, por supuesto, estos habitantes de Galápagos pueden tener socios externos, ¿no? Y como la ley nos dice que pueden tener hasta el 49% de las acciones en una compañía, las personas externas. Esta ley es muy vieja y existe una presión enorme por cambiar. Entonces, los hoteles que están en tierra son muy pequeños, ¿no? Máximo de 20 habitaciones. Los barcos, los cruceros sí son muy grandes, ¿no? Hasta 100 habitaciones. Y obviamente, como el turismo empezó en 1950, son operaciones muy antiguas, o relativamente antiguas, desde 1950. Pero no pueden ingresar nuevos barcos, o bueno, pueden cambiar barcos viejos por barcos nuevos,
pero no puede haber nuevas operaciones y no puede haber hoteles o restaurantes que sean de gente de afuera. Ahora, el problema es que esto también genera una presión enorme para que se abran, para que se derogue esta ley, para que haya nuevas inversiones externas. Y ese es quizás el gran peligro que se tiene global también, ¿no? Que hay mucha corrupción, hay gente que ve Galápagos como una oportunidad para invertir, pero hasta ahora hemos aguantado la presión y, por ejemplo, no hay grandes cadenas de hoteles, ¿no? Los hoteles son relativamente pequeños, con una inversión minoritaria de extranjeros, y cada vez se oye más que hay más corrupción, ¿no? Entonces, muchos hoteles se sabe que son todo el capital de afuera y que el habitante de Galápagos simplemente fue un testaferro, ¿no? Alguien que prestó su nombre y su residencia para la inversión, ¿no? Pero claro, la presión es brutal sobre el gobierno y para cambiar las leyes. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna otra pergunta de alguém? Yo tengo una pregunta legal, ¿cuál es el estatuto jurídico de Galápagos? Digamos, ¿es una reserva biológica o existen diferencias, grados en esto? Sí. Bueno, verás, esta es una, también algo muy bueno que tiene Galápagos también hace muchos años, muchas décadas, es que es un régimen especial, se llama. Entonces, tiene su propio gobierno, es muy independiente y muy autónomo, que creo que le ha salvado mucho de toda la convulsión política que ha existido en Ecuador, ¿no? Entonces, está blindado contra la política nacional de muchas formas, ¿no? Entonces, tiene un régimen especial que se llama, hay un presidente del Consejo de Gobierno, que es, digamos, la figura más poderosa, pero en general también el Parque Nacional es muy poderoso, tiene un presupuesto muy grande, es muy rico. Solo para ponerte un ejemplo, el presupuesto de Galápagos, del Parque Nacional de Galápagos, es igual que el presupuesto de todas las otras áreas protegidas del Ecuador juntas. Entonces, es muy técnico, hay niveles muy bajos de corrupción que es bueno, por un lado, ¿no? Pero por otro lado también ilustra las injusticias, ¿no? De un lugar como Galápagos, que recibe mucha atención, que es relativamente rico, mientras otros lugares igualmente ricos, por ejemplo, en biodiversidad, en cultura, como en la Amazonía o en la costa ecuatoriana, no tienen casi nada de atención, ¿no? Entonces, es un lugar también de contradicciones, ¿no? Sí. O André, Marcelo, eu vou te mandar a pergunta aqui, o André, só um instante. Sí. Voy a leer, espera, pero que no. Conciertos dominicales, conciertos en una cadena se comunican finalmente con los conflictos entre empresarios. Lo que está preguntando Andrés es lo siguiente, si él dice que, por lo que él entendió de lo que tú dijiste, hay un trade turístico en Galápagos que trabaja con bastante autonomía, digamos así, en comparación con lo que estabas hablando de los multinacionales. Él pregunta si tú consideras que estos agentes envueltos, digamos que están comprometidos en la cadena del turismo, se comunican
fluidamente entre ellos o si hay muchos conflictos entre los empresarios, los guías, los operadores de turismo. Ya, súper buena pregunta, ¿no? Cuando, por ejemplo, nuestro equipo también estudia la industria del petróleo en la Amazonía, en los parques nacionales, ¿no? Entonces, tú ves una compañía de petróleo y sabes que es una compañía muy grande que tiene tal vez subsidiarias, pero que tú puedes conectarlas. Es una organización muy vertical, muy explícita. La industria del turismo es súper compleja. Hay compañías de todos los tipos, locales, internacionales, híbridas, muy pequeñitas y extremadamente grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la compañía de turismo más grande del mundo es mucho más grande que la compañía de energía más grande del mundo. Entonces, son normalmente las operaciones en Galápagos manejadas por fondos de inversión grandes, ¿no? Venture funds, que ni siquiera tienen una oficina. Entonces, si hay algún daño, por ejemplo, no sabes a quién reclamar, ¿no? Entonces, todo el tiempo están vendiéndose las compañías pequeñas, ¿no? Entonces, a nivel local, la organización también es muy limitada, ¿no? Las operaciones locales son muy fragmentadas y no tienen un nivel de organización exitoso, digamos, ¿no? Opuesto al sector pesquero, ¿no? Donde el sector pesquero también está muy bien organizado y tienen un discurso en común. Se pelean mucho entre ellos, pero al final del día es un sector que aparece muy consolidado. Entonces, el sector turístico más bien tiene un nivel de fragmentación, de falta de comunicación muy grande. Yo creo que eso es uno de los principales falencias, digamos, o defectos del sector local, ¿no? Que no hay mucha interacción entre las diferentes empresas, compañías, emprendedores, digamos, locales. Y ya las compañías grandes, transnacionales, como les digo, son compañías que también son muy grandes y son muy difíciles de entender, ¿no? Porque quizás, por ejemplo, la compañía Royal Caribbean tiene un par de barcos ahí, pero Royal Caribbean también responde a un fondo mucho más grande, ¿no? Entonces, es complejo. Por eso, si quieren venir a estudiar la industria del turismo y los efectos, están bienvenidos. Necesitamos entender mejor. Uma pergunta mais, gente? ¿Cómo hacemos para ir? Yo le he dicho a Lison antes que tenemos que hacer una clase en Galápagos, una clase, puede ser de ciencias sociales, es muy lindo, ¿no? Tenemos estudiantes de todo el mundo. No, sería un privilegio, sería muy lindo que pudiéramos ir a visitarte. Sí, por favor, venga. Carlos, muitas graças. Uma vez mais, me gostaria muito de agradecer por la participação. Hablo acá em nome do programa de pós-grado e também da universidade. Me gostaria de fazer uma invitação para quando lá termine a pandemia, por favor, sinta-se muito à vontade para vir conhecer a universidade e também nossa cidade, que não é tão bela quanto Galápagos, mas tem também algumas
especialidade. Por exemplo, acá temos pão de queijo, que es No, yo una he estado, iguaria muy buena. he estado en la universidad y he estado en Minas Gerais. Uf, la comida increíble, la ciudad increíble. No, fue una experiencia muy linda, ¿no? Cuando trabajábamos con Alison. Eh, no, para mí es un gusto haber conversado con ustedes y agradecerte, ¿no, Braulio? Y a Ana Marcela, a todos los estudiantes, muchas gracias. Trabajemos en más proyectos conjuntos, más... queremos hacer una maestría también, ¿no? En desarrollo, que tener proyectos más prácticos, digamos, ¿no? Trabajar más con familias, más en Galápagos y en la Amazonía. Entonces vamos tal vez a pedirles ayuda a ustedes, ¿no? Que tienen mucha más experiencia en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, y te agradecemos mucho de verdad por haber aceptado la invitación y por haber compartido esa visión tan diferente de las ciencias sociales, porque nosotros no necesariamente trabajamos con esta mirada de intervención así, en esa construcción de modelos de intervención. Entonces agradecemos mucho por mostrarnos ese lado, digamos así, digamos, cómo se puede contribuir en la construcción de mejores prácticas y mejores formas de vida en un ambiente como Galápagos. Entonces, muchas gracias de parte mía y sobre todo de la posgraduación. Muchas gracias, ¿no? Una buena noche para ustedes. Hasta luego. Chao. Tchau, tchau. Chao. Chao. Para de grabar, Braulio. Bom, pessoal, aproveitando que vocês estão aqui, esse é o nosso último encontro, e aí eu queria só lembrá-los... Posso ir? Pode. Queria somente lembrá-los de enviar os exercícios, tá bom? Eu já coloquei lá as atividades, alguns colegas já enviaram, então eu vou só lembrar de fazer essa submissão para que eu possa começar as correções, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das apresentações, né? Busquei tentar fazer apresentações variadas, de temas variados, que possam estimular vocês e também contribuir um pouco, né, na pesquisa de vocês. Esse foi o objetivo. Queria agradecer a participação de todos, pedir desculpas por algum problema, mas, de qualquer maneira, eu espero que eu tenha contribuído com vocês aqui nesse pequeno momento que a gente teve juntos, tá bom? Fiquem seguros, fiquem com saúde, a gente vai se vendo por aí. Tchau, pessoal. Paulo Brown. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Muito obrigado. Ei, Braulio, posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Então, eu já te perguntei até assim no chat, né, sobre essas atividades, mas eu fiquei um pouco confusa ainda sobre o formato desses textos. Você gostaria de... É um formato de artigo, é um formato de resenha? Como que é essa escrita? Ô, Paulina, na verdade é o seguinte, é a primeira vez que eu estou ministrando essa disciplina e eu tentei formular perguntas gerais e dividi-las em bloco, tá? Então, assim, não tem um formato específico, não. Sinta-se à vontade, também não tem uma limitação, não precisa escrever 10, 15 páginas, tá? Eu acho que você pode ser... Eu tendo a ser muito objetivo nas minhas respostas. Então, pode ser objetivo, tenta responder as perguntas conforme eu coloquei, né? Qual que é a contribuição e como que é possível entender alguma interface com essas pesquisas, com a sociologia, e o desafio mesmo, né, da pesquisa em sociologia que vocês percebem. Então, na verdade, você pode sinta-se à vontade para escrever, seja um ensaio, seja uma resenha, ou até mesmo no formato de um artigo, tá bom? Ok, e aí então, não precisa ser um texto para cada seminário, a gente vai fazer aqueles blocos que você propôs mesmo. Isso, exatamente. Tá? Eu só vou pedir para vocês submeterem por atividade, tá bom? Porque fica mais fácil para eu fazer a correção. Se você colocar um único documento, tem que sair procurando depois, tá bom? Tá, joia, beleza. Tá bom, Braulio, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, brigadão. Alguma outra pergunta, gente? Não, Braulio, fiquei aqui só para ouvir a resposta. Mas é isso, tá? Obrigada. Boa noite. Obrigado.
Boa noite para você. Eu tenho, na verdade, que na última aula... Você está conseguindo me escutar? Sim, eu estava com muito eco, Roberto, mas eu estou conseguindo. Você não participou da última aula. Não, eu participei, mas meu computador travou no final e eu queria saber se tem a gravação dela, porque ela foi no Zoom, né? Tem. Eu vou te pedir o seguinte, pode mandar uma mensagem para o PPGS, que eu já deixei o vídeo com eles lá. É muito grande o vídeo, tá? Eles vão criar um link para vocês poderem fazer o download lá. A Daiane, do PPGS, ela já recebeu o vídeo já. Combinado. Obrigada, Gabriela. Nada. Então tá bom. Tchau, pessoal.